si han existido o no otras formas de contar historias que no responden a la forma aristotélica, tal y como la conocemos. Pues evidentemente sí, sí han existido y existen. La pregunta realmente es si esas formas son interesantes para nosotros para contar historias y llegar al máximo número de gente posible. ¿De acuerdo? Vamos a ver, lo que hizo Aristóteles no fue inventarse una forma de contar historias. Lo que hizo él fue estudiar, hacer un estudio de campo de las que habían sido grandes historias hasta hace 2500 años para saber qué tenían esas historias, por qué funcionaban, por qué perduraban en el tiempo y por qué había otras que, sin embargo, caían en el olvido. Fruto de ese estudio de campo, surge lo que se llama la Poética de Aristóteles, que es un libro que yo no recomiendo especialmente, pero que ahí está y es curioso, es muy corto y es curioso de leer. Y lo que hace es explicar qué tienen las historias que funcionan, las historias que perduran en el tiempo. No es lo mismo que inventarse una forma de contar historias. ¿De acuerdo? Entonces, sí existen otras formas de contar historias, sí han existido. Te puedo nombrar, por ejemplo, el teatro del No japonés, que era un teatro muy simbólico, donde se buscaba la armonía, el equilibrio, pero nada que ver con la estructura narrativa que conocemos nosotros en el cine, en el teatro, en la literatura de hoy. Y de hace 25 siglos y más. Más recientemente te podría nombrar, por ejemplo, el teatro del absurdo, que surgió en Europa a mediados de siglo, con figuras como Jean Genet o Samuel Beckett, Esperando a Godot, todo este tipo de obras, ¿no? ¿Tuvieron su público, tuvieron su influencia? Sí, pero en este último ejemplo que te pongo, duraron una década o dos, no duraron más, ¿no? Entonces, sí podemos contar de historias de una forma, digamos, no aristotélica, entre comillas, pero seguramente el riesgo de no llegar al público y de no comunicar lo que queremos va a ser mucho mayor que si no lo hacemos de la forma aristotélica. Pero no sufras porque la forma aristotélica es algo muy amplio, es muy amplio, se puede aplicar a cualquier tipo de género, cualquier tipo de formato, cualquier tipo de disciplina artística, literatura, teatro, videojuegos. De hecho, los videojuegos es una forma nueva de contar historias, que también se basa un poco en la base aristotélica porque estamos hablando de un protagonista que tiene un objetivo, que encuentra obstáculos para conseguirlo. Lo que cambia en esta nueva forma de contar historias, que son los videojuegos, es que el público interactúa con la historia. No es que el público pueda manipular al personaje principal, es que es el personaje principal. Es que el público es el que juega la historia. Digamos, influye en las cosas que pasan en la historia dependiendo de las decisiones que toma o no. Incluso el final de la historia es distinto dependiendo por el camino que haya transcurrido o por las decisiones que haya tomado el jugador, que también es el espectador. Pero tendría que durar esta forma también de contar historias, tendría que durar otros 2500 años o más para demostrar que tiene la misma vigencia, el mismo peso que la forma aristotélica. Seguramente existen muchísimas más, han existido muchísimas más formas de contar historias que no son la aristotélica, que no te estoy mencionando, que tampoco las conozco, pero que tampoco han perdurado y que tampoco han trascendido a nivel popular. Por lo tanto, sí han existido, existen y seguramente existirán otras formas de contar historias que no son la puramente aristotélica, pero la pregunta es si realmente eso es más interesante para nosotros para poder contar historias y hacer una industria y que haya mucha gente que se interese por lo que estamos contando.